En 1869 nació en una apartada región de Siberia uno de los personajes más místicos, controversiales y por lo tanto interesantes de la humanidad. Hoy, en Cómo Funciona, la vida de Grigori Efimovich Rasputin, o mejor conocido como el infame monje loco. La historia cuenta que Rasputin era una persona con un carácter muy inclinado a la lujuria y a los vicios carnales. Sin embargo, desde muy joven dedicó su vida al estudio de la religión católica, y aunque su mayor deseo era entregarse a Dios, su propia naturaleza lo llevaba constantemente a romper las normas sociales y religiosas de ese tiempo, cosa que lo llevó a convertirse en una persona indeseable para toda la gente que lo rodeaba. A los 30 años fue expulsado de su natal Prokopskoye y condenado a la peregrinación. Durante varios años se dedicó a viajar y a instruirse en los evangelios, y aunque casi era analfabeta, se los aprendió prácticamente de memoria. Eventualmente, se recluyó en un monasterio donde su conversión fue total y se unió a una secta del catolicismo llamada los Flagelantes, cuyo credo era una cosa muy peculiar y consistía en entregarse a una vida completamente pecaminosa y por medio del dolor de la flagelación poder expiar esos pecados cometidos y de esa manera conseguir la salvación. En otras palabras, pecar para poder arrepentirse. Esta ideología le vino como anillo al dedo a Rasputin y la ejerció con muchísima intensidad. Pero Rasputin no era solamente un monje lujurioso. Aparentemente tenía poderes divinos que le fueron creando la fama de ser poseedor de un don para curar y profetizar hechos futuros. Y durante su travesía, él intentaba ayudar a quien lo necesitara, pero sobre todo, aprendió cómo ayudar y consolar a las mujeres, sobre las que demostró tener una influencia que rayaba casi en lo ridículo. Pues hay historias que cuentan que Rasputin literalmente apestaba, pasaba meses sin tomar un baño o cambiar su ropa interior, e incluso los restos de comida que se le atoraban en la barba se le pudrían. Pero aún así Rasputin tenía ese toque especial con las mujeres de su época. Mal olor al parecer. En 1903, a los 33 años, llegó a San Petersburgo, donde su reputación siguió ensanchándose y creciendo, no solamente entre la gente religiosa y los ciudadanos comunes, ya que de alguna manera y por azares del destino, conseguiría conectarse con la nobleza rusa. Es curioso cómo hechos inconexos relacionan a personas que en cualquier otra condición jamás tendrían contacto unas con otras. Pues resulta que el gobierno de la Rusia de aquellos días era un gobierno autocrático y llevaba casi 300 años funcionando de esa manera. Esto significa que el regente máximo y total era el zar. Y la única manera de llegar al poder era por medio de la herencia de sangre y solamente los hijos varones tenían este derecho. Así que un zar tenía por tarea principal y primordial concebir un heredero que asegurara el futuro de la dinastía. Los Romanov habían gobernado Rusia durante casi 300 años. El zar Nicolás II era el monarca en esos días. A sus 35 años ya tenía 4 hijas y considerando que la expectativa de vida en esa época era de unos 45 años o 50 como máximo, Nicolai comenzaba a encontrarse en un problema muy grande, porque sin un heredero, la dinastía no podría llegar a la siguiente generación. Cosa que en 1904 lograron solucionar, cuando el nacimiento del primer hijo varón solucionaría todos esos problemas futuros. Alexei Nikolayevich Romanov era el nombre del nuevo zarevich, o sea, el príncipe, pero desafortunadamente sufría de una enfermedad hereditaria muy común entre las familias reales, la hemofilia, que en palabras sencillas es una enfermedad que no permite que la sangre se coagule y literalmente por una cortadita, un raspón o un golpe, las personas con esta enfermedad pueden morir desangradas o por una infección o por una hemorragia interna al no poder cicatrizar sus heridas. Un dato curioso de esta enfermedad es que no afecta a las mujeres. Son las portadoras del gen, pero solo los hombres presentan los síntomas. El pequeño Alexei era un niño extremadamente frágil y sobreprotegido.
Constantemente era visitado por médicos, curanderos y padres, pero jamás lograron un avance importante en mejorar su condición, haciendo que el niño se convirtiera en el centro de atención de la familia real, pero sobre todo de la zarina, que buscaba por todos los medios una salvación para su hijo y desde luego mantener el poder sobre Rusia. Escuchó rumores que existía un monje que tenía poderes curativos que tal vez podrían ayudar al zarevich. Rasputín fue citado por la familia real y le encargaron los cuidados del zarevich. Una de las primeras acciones que tomó fue retirar el medicamento que le proporcionaban los médicos y simplemente rezando por él, logró hacer que de alguna manera casi divina tuviera una mejoría bastante evidente. Y a partir de ese momento, Rasputín se convirtió en el aliado y consejero número 1 de la familia real, del que ya no podrían separarse por mucho tiempo. En un principio, Rasputín cautivó a todos los miembros de la nobleza con su extremadamente cautivadora y peculiar forma de ser. Esos ojos como de loco y ese aire de monje místico fascinó completamente a la nobleza. Y si lo pensamos un poco, muchas de estas personas jamás habían conocido a uno de una clase tan baja como la de Rasputín. Para ellos era casi como ver un rinoceronte blanco. Pero eventualmente Rasputín, al sentirse en una posición privilegiada, comenzó a dejar salir su lado más salvaje y carnal, para hacerse con la reputación de ser el más alocado bebedor, parrandero y sobre todo mujeriego del rumbo. Solía embriagarse y tener sexo con cuantas mujeres podía. Gustaba de organizar fiestas que terminaban siempre convirtiéndose en orgías. Y esto lo hacía tan constantemente que se llegó a pensar que su apetito sexual era simplemente ilimitado. Esto, desde luego, no era muy bien visto en una sociedad tan conservadora y católica como la rusa de ese momento. Por otro lado, los zares, y en especial la zarina, estaban completamente atados a su influencia. Ellos deseaban tanto que su hijo gobernara Rusia en el futuro, que llegaron a pensar que Rasputín era un hombre enviado directamente por Dios, para que pudieran conservar su derecho divino de gobernar. Y a pesar que sabían de los vicios y la clase de vida que llevaba Rasputín, para los zares era mucho más importante un zarevich sano y sobre todo no revelar su enfermedad, así que mantuvieron lo más oculta posible la función de Rasputín dentro de la corte. Porque el hecho de no tener un heredero al trono, o más bien tener un heredero muy poco resistente y con tendencias a desangrarse, podría resultar en un problema catastrófico que ponía en riesgo a la dinastía. La nobleza, al darse cuenta que el monje tenía una influencia enorme sobre los zares y que además gozaba de una impunidad casi preocupante, no tardó en demostrar inconformidad. Había rumores que contaban que la relación entre la zarina y el monje era definitivamente de carácter sexual y que no solamente sostenía un romance con ella, sino también con el zar, o sea, que se estaba dando al rey y a la reina. Desde luego, esto es una cosa que no se puede comprobar, pero esos eran los rumores. Rusia en esos años atravesaba por un momento político-social realmente complicado. La gente estaba harta de los constantes abusos de la monarquía y de las constantes guerras. La nación estaba dividida en dos debido a las malas decisiones del gobierno. Esto hizo que el odio contra Rasputín aumentara porque se pensaba que el control que ejercía sobre el zar era la causa de todas estas malas decisiones y por lo tanto del malestar del pueblo. Recientemente, Rusia había perdido una guerra contra Japón y estaba a punto de unirse a la Primera Guerra Mundial. Y eso, desde luego, solo se traducía en muerte y pobreza para el pueblo. No pasó mucho tiempo en que la gente interesada que Rasputín fuera echado comenzara a tramar atentados en contra de su persona. Una prostituta fue contratada para asesinarlo y en un momento de descuido de Rasputín lo apuñaló en el estómago tantas veces y con tanta hazaña que hay historias que cuentan que literalmente vieron las vísceras de Rasputín caer al piso. En esa época, una herida de esta magnitud, cuando los antibióticos aún no existían, significaba que la sentencia de muerte era más que segura. Pero de alguna manera, Rasputín logró sobrevivir. Desde luego, esto solamente aumentaría el misterio alrededor del personaje,
llevando a muchos a pensar que era un ser inmortal y más que un hombre santo, tenía demonios dentro. La situación de Rusia no hacía más que empeorar. La guerra mundial a la que Rasputín recomendó al zar no participar estaba dejando cientos de miles de bajas en apenas los primeros meses. La gente sufría de hambre, la inestabilidad económica y los crímenes ya tenían al borde de la anarquía a Rusia. Fue entonces que un muy valiente y harto príncipe, Félix Yusupov, tomó las riendas del carro desbocado en el que se había convertido Rasputín y preparó una trampa para asesinarlo. Yusupov acudió a Rasputín argumentando que su esposa tenía problemas sexuales muy serios, que su apetito se había convertido en una cosa casi incontrolable y que ya no podía más con ella. Y pues quién mejor que Rasputín para curar este tipo de males. La noche del 30 de diciembre de 1916, Rasputín fue al palacio de Yusupov, donde antes de ver a la princesa, le invitaron a una cena excelente con muchísimo vino y muchísimos postres, dos de las cosas que Rasputín más disfrutaba en sus parrandas. Pero la sorpresa venía en el aderezo especial que tenían estos postres, potentes dosis de cianuro, las que Rasputín consumió alegremente y durante más de 2 horas bebió y comió. Pero esto no parecía afectar al monje en lo más mínimo y simplemente no lo mató. Yusupov, asustado por el hecho, tomó una pistola y le disparó por la espalda directamente al corazón, pero no logró matar al monje. Y en un arrebato de miedo y adrenalina, Rasputín salió huyendo, pero solo para ser alcanzado más adelante por Félix y otros conspiradores, quienes le dieron una paliza con una barra de hierro tan salvajemente que pensaron que lo habían matado, pero desde luego esto no mató al monje. Y fue entonces que le dispararon a quemarropa directamente en la frente, hecho que desde luego no mató al monje, pero sí lo dejó inconsciente. Para los conspiradores, el intento de asesinato ya se había vuelto una realidad. Entonces amortajaron a Rasputín y lo arrojaron al congelado río Neva, donde definitivamente sí murió, por ahogamiento. Su cuerpo fue encontrado varios días después en el río, al que sometieron a una autopsia donde se determinó que la causa de muerte era la presencia de agua en los pulmones. Meses después, durante la Revolución Rusa, fue desenterrado, mutilado y cremado, solamente para prevenir algún tipo de resurrección demoníaca o divina. Y hay testigos que aseguran que durante el proceso de cremación, Rasputín intentó levantarse de la pira funeraria. Desde entonces, la leyenda de Rasputín se extendió a lo largo del mundo y del tiempo, y hasta nuestros días no ha perdido su interés. En mi opinión, no había nada místico ni divino en su persona. Creo que él era un excelente manipulador con muchísimos dotes artísticos y una capacidad increíble para ligar con mujeres, y que sabía utilizar las palabras y la religión a su favor de una manera casi magistral, y sabía muy bien cómo hacerse rodear por gente ignorante y crédula, a la que mantenía en la palma de su mano por medio de engaños. La magia para curar al príncipe consistía en haberle retirado el medicamento que le daban los doctores, que buena parte de ese medicamento era el ácido acetilsalicílico, las aspirinas de nuestros días, que son muy buenos analgésicos y alivian el dolor, pero tienen como efecto secundario la anticoagulación. Y darle a un hemofílico un anticoagulante, pues ya se pueden imaginar cómo terminaría una cosa así. Hoy conocemos este efecto de manera sobrada y es casi obvio, pero en ese tiempo, hace más de 100 años, no era una obviedad. Las heridas en el estómago provocadas por la prostituta seguramente fueron más que exageradas por el mismo Rasputín, o probablemente ni existieron, porque en un mundo sin antibióticos, una herida de ese tamaño es una garantía del 100% de infección. Solamente imaginen esto. Incluso en nuestros días que tenemos antibióticos disponibles,
La gente muere por infecciones, en heridas mucho más pequeñas que esa. No hay manera de sobrevivir a algo así. El cianuro tal vez ni siquiera era cianuro, o sí lo era, pero en una concentración muy baja, y después de todo, ¿quién se hubiera atrevido a probar la eficacia de tal menjurje? La puntería de Félix tal vez no era tan buena, y aunque él aseguraba haber apuntado al corazón, los resultados de la autopsia revelaron que ni siquiera lo rozó. La golpiza y el disparo en la cabeza, bueno, eso definitivamente lo dejó moribundo, y al pasar unas horas hubiera muerto, pero el agua llegó más rápido a los pulmones, y eso sí lo remató. Esto fue cómo funciona con la infame vida del monje loco, el lujurioso Rasputín que murió a los 47 años. Muchas gracias por ver el video.